De nombre oficial República Francesa, Francia está localizada en la Europa Occidental, con varios departamentos costeros y territorios en el Atlántico, Pacífico y el Océano Índico. Incluye Nemours, Nueva Caledonia, Papet, Polinesia Francesa, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre y Miquelon, Wallis y Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy y la Guyana Francesa en el continente sudamericano. La marionnette. El término francés marionnette tiene un origen religioso, llamada mariolé, marmosette o mariolette durante la Edad Media. Después, marionnette para el siglo XVI. La palabra se refería a los figurines y pequeñas efigies de la Virgen María. De ahí viene el equivalente a Petite Marie, que se encontraban en las iglesias, calles, procesiones y que eran usadas para la veneración pública. Poco a poco, el término fue aplicado a todo tipo de figuras animadas que se usaban para el entretenimiento. Sacro y profano. En varios lugares, los clérigos utilizaban estatuillas movidas por resortes, ruedas y cuerdas para instruir a los fieles, quienes con frecuencia eran iletrados, y para hacer que las figuras santas parecieran más reales. En el siglo XIII, los espectáculos basados en la liturgia eran representados frente al altar. Sin embargo, ya desde el siglo XII se tiene una miniatura que representa a dos artistas callejeros manipulando dos personajes, dos soldados armados para ser exactos, a través de una cuerda gruesa que pasa entre las figuras. Imagen del manuscrito de Hortus Deliciarum de la abadesa Gerhard von Lamberg en 1170 aproximadamente. Se cree, por tanto, que para ese tipo de títeres ya eran parte del entretenimiento feudal. Las similitudes con otros países europeos sugiere que los títeres aparecieron en contextos tanto profanos como religiosos. Como en otras partes, el dominio religioso se encontró a sí mismo invadido por episodios burlescos. Los mitouris de Deux Peu son un famoso ejemplo de esto. Era una ceremonia festiva para dar gracias a la Virgen María por la victoria del Delfín, el futuro Luis XI, contra los ingleses que habían sitiado la ciudad en 1443. A mediados de agosto, en la iglesia de Deux Peu, ángeles puestos en movimiento con resortes escondidos y poleas volaban alrededor de la figura del Padre Eterno, y una estatua de plata pura de tamaño natural de María, donada por el rey, ascendía hasta esta figura en los cielos. Durante los siguientes 200 años, los normandos viajaban de kilómetros alrededor para ver este festival, que terminaba con hogueras y mascaradas. Pero cuando el futuro Luis XIV, pasando por Deux Peu, vio al bufón Gringalet, interrumpió la ceremonia religiosa con chistes que hacían reír al pueblo, hizo notar su desaprobación y los mitouris cayeron en desuso. La contrarreforma de los católicos había decidido en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, prohibir las representaciones en las iglesias. De cualquier forma, tomó más de un siglo el lograrlo. Como el teatro, los títeres habían emergido lentamente de las formas religiosas durante el Renacimiento y habían encontrado su público en los patios de las posadas, en las plazas de los pueblos, en los festivales y en las casas de los pocos privilegiados señores de la región. Más tarde, con escenas de la Natividad animadas, principalmente en Lyon, Besançon y Niza, regresarían a sus orígenes sacros. Si bien historias pías, misterios y cuentos bíblicos seguían siendo las bases de los repertorios de los titiriteros itinerantes, otro material dramático, basado en las canciones de gesta y los ciclos caballerescos, también daba vida a los castellets o las cabinas portables, o pequeños castillos que podían instalarse en cualquier lado. El titiritero podía tanto mirar el teatro de actores para encontrar inspiración para sus personajes o, a manera de contraste, seguir con la libertad y la identidad de su propio arte. Polichinelle.
El primer intérprete francés, cuyo nombre sigue siendo celebrado como el posible primer escritor para marionetas, en el sentido de creador de personajes y de nuevas historias, totalmente un hombre de pueblo, Jean Brioché, seudónimo de Jean Datelin. Brioché trabajó en París, al pie del Pont Neuf en el siglo XVII. Sus personajes de marionetas eran duraderas y definitivas transformaciones sacadas de los personajes muy bien conocidos de la comedia del arte italiana, así como de las tradiciones cómicas locales. Polichinelle, en especial, tenía una apariencia, una vestimenta y un comportamiento que él afrancesó. Brioché improvisaba sobre argumentos que él mismo inventaba. Sus talentos eran apreciados tanto por la gente común como por la familia real, para quienes fue con frecuencia invitado a representar, así como para los bien educados como Charles Perrault y Molière. En 1650, Brioché abrió en París el primer teatro de marionetas, en Fort Saint-Laurent y Saint-Germain. Su nombre se convirtió en sinónimo de entretenimiento e hizo completamente popular el teatro de las marionetas. Años más tarde fue a Suiza, donde fue apresado y casi llevado a juicio por hechicería, debido a que los mecanismos de sus representaciones no podían ser comprendidos. Su hijo, Fanchon, fue aún más exitoso. También fue emulado hasta el siglo XVIII por titiriteros como Jean-Baptiste Archambault, Jérôme Artaud, Nicolas Ferron, Lagrille, Alexander Bertrand, Nicolas Bienfait y Jean-Baptiste Nicolet. Todos ellos trataron de evitar las reglas, prohibiendo el discurso, ya fuera hablado o cantado, una proscripción que se mantuvo hasta la Revolución, impuesta por los teatros nacionales, la Comédie Française y la Académie Royale de Musique, más tarde conocida como la ópera. Usando marionetas con frecuencia como una medida temporal con la esperanza de usar actores más tarde. Algunas veces eran aceptados en edificios parisinos, pero con mayor frecuencia representaban en cabinas en las calles de París durante las ferias de Saint-Germain en la margen izquierda del Sena, del 3 de febrero hasta inicios de abril, y en Saint-Laurent en la margen derecha en julio y agosto, que eran zonas libres bajo la jurisdicción de las órdenes religiosas. Esta difícil conjunción era de hecho favorable a las marionetas, y por primera vez, dramaturgos como Louis Felice, Daniel Carolin, Alexis Piron, Charles-Simon Faure, Alain-René Lesage, Jacques-Philippe Dornebat, estos dos últimos habían creado la ópera comique, de la cual el género barroco generaría cerca de 100 obras cortas en las que aparecería Polichinelle. Y Valois d'Orville fueron seducidos por la popularidad de las ferias y la grandiosa libertad del discurso que disfrutaban las marionetas. De cualquier modo, la competencia por la audiencia no solo se daba entre las artistas itinerantes y los Grands Comédies du Roi, quienes tenían el monopolio del habla, sino también entre los administradores de varios pequeños grupos, como se muestra en los numerosos registros policiales de quejas de ataques o comportamiento amenazante. La competencia forzaba a los titiriteros a ingeniar más y más efectos especiales, maquinaria y otras sofisticaciones. Poco a poco se fueron moviendo a los boulevards, donde Servanoni, Giovanni Niccolò, escenógrafo y diseñador de maquinaria teatral para la ópera, erigió un teatro de marionetas en 1756 en un terreno liberado por la demolición de las murallas de Marais y donde el Boulevard Temple recién había abierto, al que más tarde se le conoció como el Boulevard del Crimen. Desde el siglo XVII, los artistas de feria italianos y los actores de teatro de sombras visitaban las plazas públicas de las ciudades francesas para dar espectáculos que eran muy apreciados. El siglo XVIII trajo consigo la fascinación por las sombras de cuerpos y siluetas recortadas. Su éxito atribuido a los entretenimientos chinos, por primera vez usados en el teatro francés por Ambroise, un italiano de nombre original Ambrogio. El talento, combinado con un real sentido de oportunidad, trajo a Séraphin
Dominique Séraphin François, una carrera más brillante y estable que a sus pares, con su Théâtre d'Ombre Chinoise de 1745 hasta 1800. Sus representaciones eran vistas desde la corte de Versalles hasta los salones del Palacio Real en París, abarcando de tal modo un reino, una república y un imperio, mientras evitaba obstáculos y complacía a sus audiencias, desde los más pobres hasta los más ricos. La imaginería francesa aún retiene trazas de las más famosas obras de las Ombres Chinoises, y el género continuó pasando por 150 años. Algunas personas de las clases de dinero también quedaron intrigadas por Polichinelle y sus variadas transgresiones solo permitidas para los actores no humanos. Ya desde el siglo XVII, pero especialmente en el más libertino siglo XVIII, las marionetas asombraban a los invitados de la duquesa Dumont en el Château de Sacre. Ya desde el siglo XVII, pero especialmente en el más libertino siglo XVIII, las marionetas asombraban a los invitados de la duquesa Dumont en el Château de Sacre, entre los que se encontraban el joven Voltaire, el barón de Montesquieu y Jean-Baptiste Rousseau. París no era el único lugar en donde los artistas encontraban trabajo. Al inicio de la Revolución, cada ciudad provincial tenía al menos un teatro de marionetas: Guignol, La Fleur, Jacques y Barbizier. Aparte de la figura local de Barbizier, al este de Francia, en donde parece haber nacido en el siglo XVII, pero cuya real existencia no comienza hasta que se le conecta con el espectáculo de Natividad en Besançon, es en el siglo XIX, cuando las marionetas de personajes específicos comienzan a surgir de circunstancias provinciales. Al hacerlo así, se acentuaron las diferencias entre las variadas localidades y trajo también renovación a un arte que en general se había mantenido como una subcategoría del teatro de actores. Durante la década del siglo XIX, Laurent Mouret, un trabajador de la seda y letrado, convertido en extractor de dientes y finalmente en titiritero, inventó, para el entretenimiento de los trabajadores de Lyon, algunos personajes para marionetas de guante mucho más familiares para ellos que Polichinelle y sus acólitos. Para hacer más llevadera la espera de sus pacientes, Mouret levantó un simple teatrillo en donde entretenía a la gente con unas cuantas marionetas de guante. De pronto, el consultorio comenzó a llenarse con frecuencia, aunque la mayoría de los presentes no iban a los servicios, sino al espectáculo, por lo que su casa terminó por convertirse en un teatro. Los principales personajes de estas historias eran Guignol, su esposa Madelon y su amigo Nafron. Guignol era un hombre humilde que tenía las mismas preocupaciones contemporáneas que su audiencia, promoviendo la voz de la gente contra la autoridad y todas las formas de explotación, y que se presentaba en espectáculos improvisados que tenían de fondo los eventos del momento. El impacto de Guignol fue considerable, pero después de la muerte de Mouret, la autenticidad del personaje fue sacrificada por su éxito. La popularidad de Guignol se extendió más allá de su ciudad nativa, y en 1866 llegó a París, en donde tomó el lugar de Polichinelle, y junto con la censura del Segundo Imperio, finalmente fueron rebajando su repertorio. Lo que Guignol hizo para Lyon, La Fleur lo haría para Amiens. Probablemente creado por Louis Belette durante el periodo del Imperio, él es, como todos los cabotons, las extrovertidas marionetas francesas, una marioneta de vara, como protagonista del repertorio completo de Amiens, ya fuera drama, comedia, vaudeville, ópera cómica o seria, y aún misterios. Este sirviente cómico siempre estaba ahí para desafiar a la autoridad. El rol de acercar al pueblo esta información era proveído por cerca de 30 teatros viajeros, administrados por familias que daban giras alrededor de toda Francia. Las más importantes, en notoriedad tanto como en riqueza de recursos para escenificar espectáculos, fueron las de las familias de Lemare, Payot, Pitot, Levergoux,
Bourguignon y Garat. Otras trabajaban principalmente dentro de una sola región. Boquillon en Lorena, Collignon en Champagne, Le Blanc-Patigny en el norte, Guérat en el oeste y Roland y Nicolas en la región alrededor de París. Algunas veces viajaban en lujosas caravanas y el proscenio de su temporal auditorio medía en promedio 14 metros, con espacio a cada lado para un organito y una cabina enfrente, de la cual Polichinelle, una marioneta de guante, se paseaba antes de la presentación de la obra de marionetas de vara y cuerda. Los grupos representaban cada día de la semana por las tardes y 4 veces los domingos. El repertorio era más o menos el mismo en todos lados. La Tentación de San Antonio, Geneviève de Barbin, la adaptación de la vida de algunos santos, cuentos de hadas, obras de moda del teatro de la época y cosas por el estilo. Dentro del vasto alcance de los espectáculos de marionetas, no debemos olvidar los numerosos artistas callejeros urbanos, cuya forma de vida era extremadamente precaria y cuyas identidades son desconocidas. Todo lo que queda de ellos son sus nombres escénicos, como Mère Garnépin, Père Pinson, Mère Quatremain, Père Fouque, entre otros. Junto a esta vena popular, las marionetas también se practicaban en los círculos literarios del siglo XIX y se les podía encontrar en los salones de las mansiones. A medio camino entre el ámbito literario y popular, Louis Edmond Duranty, un novelista y periodista, compuso pequeñas obras satíricas con pluma audaz y cruel para Polichinelle, Pierrot, Mère Guignon y sus marionetas con pinches. Produjo espectáculos con sus propios textos en la cabina del Jardin de Tuileries en 1861 a 1864. Maurice Sand, el hijo del escritor Georges Sand, presentó en un inicio marionetas simples en el Château de Nohant, donde su madre vivía. La iluminación, los vestuarios y las escenografías, tanto como las marionetas mismas, estaban hechas por él mismo. Escribió obras para un público que fue creciendo con el paso del tiempo y complementó a su grupo amateur con actores profesionales, escritores y músicos del círculo de su madre. Para la época en que trasladó su Théâtre d'Amis a Epoussy, alrededor de 1880, después de la muerte de Georges Sand, cerca de 50 prósperos parisinos eran asiduos a las presentaciones. Louis Lemercier de Neuville, un periodista, habiendo sido parte de la aventura de corta vida del Hérétique Théâtre de la Rue de Santé, junto con otros escritores, pintores, actores y músicos amigos suyos, comenzó a crear caricaturas de figuras recortadas, siluetas de personalidades del mundo político, literario y artístico de la época. Montaba estas sobre maderas de las cajas de puros y luego les recortaba los brazos para articularlos y moverlos por medio de cordones ocultos. Fue extremadamente exitoso en los salones parisinos y provinciales, con presentaciones de estos. Su propia versión de Pupazzi, algunas veces pintados por Gustave Doré. En 1888, Henri Signoret fundó el Petit Théâtre de la Rue Vivienne, donde una gran cantidad de autores clásicos y textos de misterio eran escritos y adaptados por el poeta Maurice Bouchot y representados usando innovadoras marionetas de más de 1 metro de alto. Las figuras corrían sobre profundos canales de rieles y las cabezas, los brazos y las piernas eran puestos en movimiento por cuerdas que pasaban a través del cuerpo de las marionetas. Cada figura tenía que ser controlada por un mecánico, con otra persona cantando o hablando. Sin embargo, no alcanzó a llegar más allá del ámbito educado y el experimento fracasó después de 4 temporadas. Rodolphe Saly fue, por el contrario, un mejor empresario, un pintor convertido en propietario de cabaret que abrió las puertas del famoso Le Chat Noir en 1881, el cual contrató a Henri Ribert, un joven pintor de Montmartre, quien desde 1887
dio representaciones de teatro de sombras, que fueron teniendo popularidad al paso de las décadas, debido a su ingenio e inventiva técnica, añadido además al talento de Carandache, Estelin y Henri Sommer. El cabaret Gato Negro, al principio, era frecuentado por un pequeño grupo de poetas y artistas bohemios, pero finalmente atrajo un público más amplio, incluyendo a reconocidos periodistas, residentes de los suburbios de Saint-Honoré y Saint-Germain, además de muchos ricos extranjeros. La muerte de su propietario en 1897 puso fin a esta empresa, pero su espíritu de equipo pasó de inmediato a los espectáculos de sombras en el cabaret de Quatre Arts, en el Boulevard de Clichy. Fue aquí, en 1901, donde se representó Ubu sur la butte, una versión en 2 actos de Ubu Rey para marionetas de guante, que Alfred Jarry había creado unos años antes, siendo Ubu el último gran personaje ficticio del siglo XIX. La obra tuvo una doble vida, una que propulsó el teatro con actores en la era moderna y la otra para el teatro de marionetas. La historia del arte de títeres en Francia es semejante a la dialéctica. Mientras que los sitios artísticos y educados comenzaban a explorar el potencial de la metáfora, de la convención poética o lo abstracto de las representaciones de marionetas, las producciones populares comenzaban a debilitarse por un exceso de realismo. A finales del siglo XIX, los teatros itinerantes, liderados por el británico Thomas Holden, incorporaron técnicas complejas para humanizar los movimientos de sus marionetas. De nuevo, en afán de imitar también los cuerpos y acciones de los actores reales, los titiriteros perdieron sus almas. Más aún, la llegada de la fotografía en esta época creó una competencia imposible que también traería la pérdida del público. El negocio cambió de identidad o lentamente desapareció. Y para el personaje de Guignol, que ahora invadía los parques públicos, comenzó una creciente infantilización y ya no interesaba a públicos adultos. El talento de estos artistas y algunas veces dinastías completas no está en duda, y a lo largo de varios periodos su trabajo merece ser reconocido. Los Gonteleur en los Champs-Élysées, quienes le dieron a Guignol un hijo, Guillaume, Gaston Coni y el equipo de Boutet-Chamont, los Fraises de Saint-Lambert-Square, los Raffares en Tullerías, Robert de Satan y después su hijo en los Jardines de Luxemburgo, Pulis en los Batignolles y Anatole Greisigny, también en Boutet-Chamont, los Lyonnais deben de ser mencionados también, aunque el contenido de sus espectáculos ignoraban las ideas más nuevas en educación para niños. Sin embargo, un encuentro importante esperaba en estos productores a la vuelta del siglo: la conciencia y, por supuesto, el inconsciente. En cada nivel de la sociedad, histórico, social, artístico, filosófico, en la primera mitad del siglo XX, animó la pérdida de cierta ingenuidad y la pérdida de la inocencia. Esta percepción transformada del mundo dio ascenso al estilo irónico o burlesque en las expresiones artísticas. Por ejemplo, en la visión de Alfred Jarry con Padre Ubu, el pintor Nabí, Paul Ransom, con el personaje de Abbé Prout, o Pierre-Albert Biraud, con sus creaciones Maton y Té Viva, entre otros, evidencia de la revolución estética que los apuntaló. La influencia del futurismo, el cubismo, el dadaísmo y todos los demás movimientos artísticos que sacudieron los mundos de las bellas artes y el teatro antinaturalista penetraron la búsqueda de aquellos que ya no estaban asistiendo a las marionetas a través de la tradición familiar. A cambio, la pura teatralidad de la marioneta y su naturaleza esencial de forma y movimiento atrajo tanto a directores como a artistas. Entre 1919 y 1933, el Théâtre Laboratoire Art et Action, creado por Louise Lara, una actriz salida de la Comédie Française, y Edouard Houton, arquitecto y escritor, actores mixtos, maniquís, sombras, marionetas y máscaras. Paul Claudel escribió L'Or et la Lune,
para marionetas en 1917 y ahondó profundamente en el conocimiento de la forma de este arte en Japón al editar su introducción a Contribución al estudio del teatro de las marionetas de 1928, un libro del escritor Miyajima. El capítulo Actuando la palabra tuvo una inmensa repercusión en el pensamiento de los marionetistas franceses. Jacques Coupeau y su esposa Marie-Hélène d'Aste usaron marionetas con su grupo, conocido como Les Copions, en Pernat-Vergelles. Marie-Hélène d'Aste también creó vestuarios para los personajes de marionetas de Gaston Batty, cuya actividad fue tanto artística como patrimonial. Antes de que los artistas de marionetas del siglo XIX desaparecieran, Batty colectó sus historias y escribió importantes trabajos sobre sus repertorios y sus vidas. Batty creó el personaje Villemot, puso en escena obras para un público de teatro mucho más amplio y, sobre todo, urgió a André Charles Guebet, un miembro de su grupo, a escribir un manual de manipulación de marionetas de guante. Antes que Marcel Temporal, previamente un arquitecto, había expuesto los secretos del arte de las marionetas al comenzar un curso sobre este para entusiastas en París en 1936 y publicar el primer libro técnico para profesores marionetistas y amateurs, en 1937, en la Exhibición Mundial en París, muchos espectadores presenciaron cerca de 30 obras de variados estilos seleccionadas por Temporal para adultos y niños, sumando para un primer festival de marionetas. Los pintores Fernand Léger e Yves Bayer, entre otros, diseñaron las marionetas de cuerdas de Jacques Chesnais, cuyas obras eran bien recibidas en el escenario de Vieux-Colombier y después de la guerra el Comédie des Champs-Élysées. El gran innovador de la época es, sin lugar a dudas, Géza Blatné, un pintor húngaro viviendo en París. Su Théâtre de l'Arc-en-Ciel fue el responsable de la renovación de las técnicas, la escenificación y el repertorio todo al mismo tiempo. Ya desde 1929, sus producciones altamente estilizadas fascinaron a los adultos. Más aún, por primera vez, los titiriteros comenzaron a congregarse. Tenían encuentros regulares, llegaron a conocerse unos a otros y buscaron el reconocimiento social. Las importantes contribuciones del francés Paul Jean, quien hizo una considerable cantidad de trabajo en áreas de información, investigación histórica y proselitismo para apoyo, junto con el checo Jindřich Veselý, fueron instrumentales para la creación de la Unión Internacional de la Marionnette, UNIMA, en 1929. El mismo año, UNIMA sostuvo su primer congreso en París. Poco después, la Asociación Sindical de Guiolistes et Marionnettistes de la región parisienne fue fundada. La misma se convirtió en la Unión Coopérative et Nationale de Monteurs de Marionnettes en 1937 y después en el Syndicat National de Guiolistes et Marionnettistes. Los marionetistas reclamaron el estatus de artista profesional. Todo estaba preparado para darle al arte de las marionetas un lugar en las artes teatrales del siglo XX. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial detuvo este impulso. De cualquier forma, aún en los campos, de algunas obras de masa o fragmentos de madera, las marionetas emergían. Cuando el mundo salía de la Segunda Guerra Mundial, todo cambió. En este periodo se comienza a ver la interacción de artesanos tradicionales y una nueva generación de marionetistas, que veían en su práctica una inyección al mundo artístico que revelaría el potencial del teatro de marionetas contemporáneo. Esta generación vino principalmente de dos tendencias: por un lado, las marionetas al estilo francés de Gaston Batty y por el otro, los artistas itinerantes. Estos recién llegados a una profesión elegida libremente, pelearon por alcanzar un lugar legítimo en la sociedad. En 1956, cerca de 40 de ellos siguieron el mismo camino que sus mayores y tomaron el control de la organización francesa, que ahora se convirtió en Syndicat National d'Art de la Marionnette et de Animation, con Yves Joly como presidente. Su actividad fue apoyada por una tercera tendencia, nacida de los Scouts y el movimiento de los marionetistas amateurs.
este de Jacques Félix y otro de los Petits Comédiens de Chiffon. Con la excepción de las obras de Molière, Federico García Lorca, Jean Cocteau y Georges Courteline, representadas en el estudio de Champs-Élysées por las marionetas de Hubert Guignot antes de que regresara el teatro de actores, la necesidad de innovación encontró su salida en los recién creados cabarets literarios parisinos, donde jóvenes titiriteros encontraron un público adulto ansioso por sorpresas y satisfacciones, a través de piezas esencialmente visuales, que eran principalmente se oponían en escena entre los turnos de poetas y cantantes. Desde 1946, la Rouge Rouge presentó los espectáculos de Yves Joly, cuyas presentaciones con guantes o manos desnudas le hicieron ganar el primer premio en el concurso de jóvenes compañías en 1948. Por 7 años, comenzando en 1951, Pierre Prévert empleó a Georges Lafayette en La Fontaine de Quatre Saisons. Disfrutó un éxito triunfando con su Johnny Masha, un encuentro romántico ilustrado por un simple proyector, entre un viejo sombrero de copa y una boa de plumas. Lafayette acababa de inventar la cabina de luz para el teatro negro. En 1951, el cabaret L'Écluse albergó a la Compagnie de Troyes, con sus parodias de novelas de detectives, seguidos por los Majotet de André Taon, la compañía de Yves Joly, Mathilde y Paul Dugnac, los Tourneries, y en los años 70, Jean-Paul Vert y la compañía de Philippe Gentil, con su famoso ballet de los avestruces. Algunos de estos podían ser encontrados en otros cabarets, el Échelle de Jacob, Galerie 55, el Lapin Aiguille o Les Chansons, donde André Taon trabajó por 3 años. El reto para estos artistas era capturar por unos minutos la completa atención de un público sentado en mesas, mantener un ritmo intenso y ser efectivos en asombrar a la clientela con medios muy sencillos, sin cabina que construir. Algunas veces añadían un tablero sin escenografía o marionetas refinadas, solo un marco negro con manos o materiales en movimiento, objetos cotidianos transformados y algunos efectos simples de iluminación. En estos pocos metros cuadrados de escenario se podía ver la creatividad y las técnicas del arte de títeres que estaban llegando. Cuando el festival conocido como el Théâtre des Nations se abrió a los teatros de marionetas, hubo 12 grupos franceses durante la temporada de 1959, y la televisión empleaba los talentos de titiriteros en los niveles de la vida de los practicantes, de los que había cada vez más, pero continuaban siendo precarios y se vivía mayormente de la misma forma que la década anterior. Pero también comenzaron a encontrar un diferente contexto para su actividad: las escuelas. Las variadas comisiones pedagógicas buscando repertorio de calidad que tomara en cuenta los recientes avances de la comprensión de la psicología infantil demandaban un alto nivel en términos de forma y contenido. Esto proveyó a los titiriteros de una oportunidad: ser las primeras selecciones para programas enfocados hacia gente joven. Desde centros culturales y teatros regionales, habían tomado la responsabilidad cuando planeaban actividades anuales. La Maison de Jeunesse et de la Culture siendo pioneros en este campo. Nuevos grupos estaban emergiendo. Cuando los grupos comenzaron a presentarse en escenarios de teatro más grandes, se hicieron conscientes de ciertas necesidades, como el tomar en cuenta la distancia entre los artistas y el público, agrandar la escenografía, modificar la escala de las marionetas, repensar las posibilidades del sonido y la iluminación, y así los marionetistas fueron integrados al mundo del teatro establecido. Durante este periodo, en el año de 1961, se vio la creación de la sección francesa de la UNIMA, al mismo tiempo que el primer Festival Internacional de Théâtre de Marionnettes, llevado a cabo en Francia y organizado por Jacques Félix con el apoyo del sindicat. 10 años después, las compañías profesionales acordaron reagruparse en el Centre National de Marionnettes. Una nueva generación estaba activa, llegando desde las artes plásticas o el teatro
y listos para tomar la escenificación y las investigaciones dramatúrgicas que implican todas las artes del teatro. Rápidamente, la movilidad de estos artistas, favorecidos por el UNIMA y la proliferación de festivales en la adición de los encuentros internacionales y conferencias, proveyó de una excitante mezcla de estéticas y culturas, y permitió a vastos números de programadores el hacer nuevos descubrimientos artísticos. Las marionetas entraron a los teatros nacionales, los espectáculos de Philippe Gentil atrajeron multitudes, y los satíricos guignons de Alain Duverne tuvieron sus largas temporadas en la televisión. Este constante incremento en la cantidad de público respaldó la petición de tanto tiempo de los artistas al Estado para establecer entrenamiento continuo para los practicantes y una preparación de primer grado para los principiantes. Jacques Félix, desde Charleville-Mézières, su hogar, contribuyó con toda su energía al proyecto y con la ayuda de la municipalidad de Charleville, la región de Ardennes, el Ministerio de Cultura de Francia y la UNIMA, el Institut International de la Marionnette, abrió sus puertas en 1981 a su escuela de alta educación, l'École Nationale Supérieure d'Arts de la Marionnette, en 1987. Los grupos de marionetas comenzaron a incrementarse exponencialmente. Las diversas técnicas fueron usadas y adaptadas, incluyendo aquellas de países extranjeros, como el bunraku japonés o las marionetas de guante chino. Revivieron estilos como el teatro de sombras, el teatro de papel, también conocido como teatro de juguete, las marionetas de vara, el guante estilo leonés, las marionetas de cuerpo, las nuevas formas como marionetas de tablero o tipos especiales de manipulación con innumerables usos de nuevos materiales y maquinaria. La situación era la misma en muchos otros países, pero los orígenes del teatro objeto en los años 80 se les atribuye a los franceses. Algunos edificios se convirtieron en lugares especializados para presentaciones, el Théâtre Massalia en Marsella, el Théâtre de la Marionnette en París, aun cuando no tenían su propio espacio, el Théâtre Jeune Public en Estrasburgo. Algunas compañías, de forma temporal o permanente, también dispusieron centros de actividad cultural. Cambios profundos en perspectiva han marcado el final del siglo XX y el inicio del XXI. Los marionetistas ya no se especializan solamente en una técnica, sino que eligen la más apropiada para cada producción, yendo tan lejos como el mostrar mezclas e invenciones a un público que ya no se sorprende tan fácilmente. El trabajo específico del intérprete, el término que ha reemplazado al de manipulador, es subrayado. Uno de los principales puntos de encuentro para las compañías establecidas y los nuevos grupos de titiriteros son los festivales que se realizan con frecuencia en diferentes partes del país, como el Scène Ouverte à l'Insolite en el Théâtre de la Marionnette en París y el Festival Internacional de la Marioneta en el Palacio Ducal en Charleville-Mézières. De los mejores ejemplos de la nueva generación de titiriteros, Renaud Epin, quien se graduó en la Escuela Nacional de Artes de Charleville-Mézières, codirector de la compañía La E, sus obras tienen una fuerte naturaleza visual y auditiva, y en el mayor número de ocasiones las ejecuta él mismo, aunque siempre favorece la colaboración artística. Él ha sido director del Théâtre de la Jeune Public en Estrasburgo desde 2012, trabajando la relación entre cuerpo, objeto e imagen, deconstruyéndolo y estableciendo conexiones entre la representación y las artes visuales.